En los encuentros anteriores vimos de qué manera en el espacio geográfico los componentes se relacionan entre sí y forman un sistema integrado. A partir de ellos vimos cómo dan como resultado un paisaje único e irrepetible. Pero este paisaje no está completo si no está el hombre. La geografía también estudia al hombre y a las sociedades. Mira la relación que se establece entre el hombre y la naturaleza. El hombre extrae de la naturaleza los elementos necesarios para satisfacer sus necesidades, que son los recursos naturales. La geografía es ayudada por la demografía, ciencia que estudia a la población y a su dinámica. Por eso, hoy vamos a ver las preguntas relacionadas con la población. ¿Cuánta población vive en el continente americano? Vamos a reconocer los países más poblados de nuestro continente. Y también vamos a ver que existen ciudades muy pobladas que están dentro de las ciudades más importantes del mundo. Cómo se constituye una población y también vamos a ver qué indicadores modifican o influyen a la dinámica de la población, con ejemplos en nuestro continente americano. ¿Me acompañás al desarrollo? ¡Vamos! Nuestra primera pregunta de este encuentro era ¿cuánta población tenía nuestro continente americano? En América viven mucho más de 900 millones de habitantes, de personas. Podemos encontrar dentro de este continente países muy importantes, populosos y superpoblados, como por ejemplo Estados Unidos, con más de 310 millones de población. Brasil, con 193 millones, le sigue México, con mucho más de 110 millones de habitantes, y Colombia y Argentina, que están rondando en los 42 millones y más. Estos datos son obtenidos entre el 2010 y 2005. También podemos encontrar en los países de nuestro continente ciudades muy importantes que están dentro de las 20 ciudades más importantes del mundo, como por ejemplo Ciudad de México, San Pablo, Nueva York, Los Ángeles, Buenos Aires. Nuestra pregunta también era ¿cómo se compone la población de un país o de un territorio, de un lugar? La población está compuesta por la cantidad de personas que viven o residen. Estas personas tienen, este grupo de personas, la población que reside allí, tienen características diferentes que lo hacen particulares. Algunas poblaciones disminuyen o aumentan a través del tiempo. Esto está dado por una serie de indicadores que a diario nosotros convivimos con ellos y no nos damos cuenta, como son los nacimientos, las defunciones, que son las muertes, los matrimonios o el salir o entrar de un país o de un lugar. Estos son denominados indicadores, tasas, índices o también datos que hacen a la dinámica de la población. Vamos a empezar con el primero. Los nacimientos. Los nacimientos estadísticamente están representados por la tasa de natalidad, que es la cantidad de nacimientos que se producen cada 1000 habitantes en un lugar y en un tiempo determinado. Ese tiempo siempre está dado por un año. Por el contrario, las muertes están dadas estadísticamente por la tasa de mortalidad general. Vamos a hacer una distinción, es la cantidad de fallecimientos
muertes que se producen cada 1000 habitantes en un lapso de un tiempo y en un lugar. Hay una diferencia entre la tasa de mortalidad infantil, que es la cantidad de muertes que se producen en niños menores de 1 año. Es acá donde se toma el índice cada 1000 nacimientos, en 1 año y en un lugar. Si yo resto y hay una operación, una diferencia, la cantidad de nacimientos menos la cantidad de muertes producida en 1 año y en un lugar, en un país, en una provincia, me va a arrojar como resultado el crecimiento vegetativo o natural. Otro indicador que también me demuestra la dinámica poblacional es el movimiento migratorio. ¿Qué son los movimientos migratorios? Son los desplazamientos de la población de un lugar a otro. Estos pueden ser fuera del país, que son movimientos migratorios internacionales, y dentro del país son movimientos migratorios internos. En el caso de movimientos migratorios podemos hacer también una operación matemática, que es una resta, y vamos a hacer inmigrantes, el total de inmigrantes, que son personas que entran a ese país, menos emigrantes, que son las personas que salen del país. Y me va a arrojar como resultado crecimiento migratorio. Si yo, a partir de lo que obtengo de datos entre el crecimiento natural o vegetativo, sumo el crecimiento migratorio, voy a tener como resultado el crecimiento demográfico de mi país. En ese caso vamos a ver en el continente americano que América Latina y el Caribe tienen altos crecimientos demográficos, no así en América anglosajona, donde hay que hacer una distinción entre Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos presenta un crecimiento demográfico más alto que Canadá debido al monto de inmigraciones que recibe. Pero también te estarás preguntando por qué estos países tienen diferencias uno de otros. Y son porque actúan o modifican o están modificados estos índices, estos datos, por factores como ser el cultural, el social, el económico, lo político y todos los avances en cuanto a la medicina y en la tecnología de cada país. Por ejemplo, las mujeres en los países en donde están insertas en el campo laboral tienen un promedio de menores hijos, así que como resultado voy a tener menos tasas de nacimiento. Por el contrario, yo voy a ver otro ejemplo de que hay una relación estrecha entre la calidad de vida y las necesidades básicas satisfechas de los países con las tasas de mortalidad. A mayor índice de pobreza, voy a tener mayor tasa de muerte. Bueno, nos vemos ahora en la conclusión de este encuentro. En este encuentro vimos que en América viven 900 millones de habitantes, que tienen ciudades muy pobladas que forman grandes aglomeraciones, como por ejemplo Estados Unidos, Brasil, México, Colombia y Argentina. También vimos que una población es la cantidad de habitantes que vive, que reside en un determinado territorio, en un país, y que esta población tiene una diferencia, un movimiento, que a cual la denominamos dinámica de la población. Esta dinámica está dada por los indicadores, como por ejemplo la tasa de natalidad, la mortalidad general e infantil, los movimientos migratorios. Vimos también que el crecimiento demográfico en América Latina y el Caribe es elevado. Por el contrario, en América anglosajona es muy bajo. También vimos de qué manera estos componentes, estos indicadores, son modificados o influenciados por ciertos factores, como por ejemplo factores sociales, culturales, económicos, políticos, y también influyen
los avances en la tecnología y en la medicina. Pensemos todo lo que vimos y pasamos a la actividad del día de hoy. Necesitas lápiz, papel, ganas de curiosear e investigar, acceso a internet o un libro que te tenga datos actualizados sobre los siguientes temas. Vas a elegir 3 países de América, un país de América anglosajona, un país del Caribe y un país de América del Sur. Vas a sacar o vas a obtener los datos de tasa de natalidad, tasa de mortalidad general e infantil, crecimiento migratorio y también el total de población. Y vas a comentar, a comparar entre esos 3 países y vas a tirar ideas de cuáles serían los posibles factores que influyeron para que cada país arroje datos muy diferentes del otro. No te olvides mañana de mirar más Aula Abierta.